Srimad Bhagavatam Ki Jai. Entonces, seguimos en el canto uno y ya vamos a empezar el capítulo 9. Va a ser el primer texto del capítulo 9 del canto uno. Y este capítulo es la muerte de Vishmadev en presencia del Señor Krishna. Este es un hermoso capítulo. Y el mantra uno dice así: Shuta Uvacha Iti Vita Praja Drohat Sarvadharma Vivitsaya Tato Vinashanam Pragat Yatra Deva Vrata Patat. Shuta Goswami dijo: sintiendo el temor por haber matado a muchísimos súbditos en el campo de batalla de Kurukshetra, Maharaj Yudhishthir fue al lugar de la matanza. Allí Bhishmadeva yacía en un lecho de flechas a punto de morir. Significado: en este capítulo, tal como el Señor Krishna lo desea, Bhishmadev le impartirá instrucciones al rey Yudhishthir acerca de los deberes propios de las ocupaciones. Ya a punto de partir de este mundo mortal, Bhishma también le ofrecerá su última oración al Señor, y de ese modo se liberará del cautiverio de ocupaciones materiales adicionales. Bhishmadev estaba dotado del poder de dejar este cuerpo material a voluntad, y él mismo eligió acostarse en un lecho de flechas. Esta partida del gran guerrero atrajo la atención de todas las élites contemporáneas, y todas ellas se reunieron allí para manifestar los sentimientos de amor, respeto y afecto que les inspiraba la gran alma. Mantra 2. Tata te vrata ra sarve Sadashe Swarna Vushite Amvagachan Rate Vipra Vyasa Dumyadayashta Tatapel. En esa ocasión todos sus hermanos lo siguieron en hermosas cuadrigas, tiradas por caballos de primera que estaban adornados con ornamentos de oro. Con ellos se encontraban Vyasa, rishis como Daumya, que es el erudito, el sacerdote de los Pándavas, y otros. Mantra 3. Bhagavan api viprarshe, ratena sha dananjaya, shate vyarochata nripa, kuvera iva kuyake. Oh sabio entre los brahmanas, el señor Krishna, la personalidad de Dios, sentado con Arjuna en una cuadriga, también lo seguía. Así pues, el rey Yudhishthir lucía muy aristocrático, tal como Kubera rodeado por sus acompañantes, los Guyakas. Significado: Krishna quería que los Pándavas estuvieran presentes ante Bhishmadev de la forma más aristocrática posible, para que a la hora de la muerte este último pudiera sentirse complacido de verlos felices. Kubera es el más rico de todos los semidioses, y aquí el rey Yudhishthir lucía como él, pues la procesión que acompañaba a Sri Krishna era muy apropiada para la realeza del rey. Mantra 4. Dristva nipatitam bumo divas chutam ivamaram pranemu pandava vishmam shanugaha saha chakrina. Viéndolo a él, a Bhishma, yacer en el suelo como un semidios caído del cielo, el rey Yudhishthir, junto con sus hermanos menores y el señor Krishna, se postró ante él. El señor Krishna era un primo menor de Yudhishthir, así como también el amigo íntimo de Arjuna, pero todos los familiares de los Pándavas conocían al señor Krishna como la suprema personalidad de Dios. El señor, aunque estaba consciente de su suprema posición, siempre se comportó de una manera humana, y por eso también se postró ante el moribundo Bhishmadev, tal como si fuera uno de los hermanos menores del rey Yudhishthir. Mantra 5. Tatra Vamar Shaya Sarve Devar Sayascha Satama Rayar Sayascha Tatrashan Drashtum Bharata Pungavam. Solo para ver al principal de los descendientes del rey Bharata, Bhishmadev, estaban ahí reunidas todas las grandes almas del universo, es decir, los rishis entre los semidioses, brahmanas y reyes, situados todo bajo la influencia de la cualidad de la bondad.
Significado. Los rishis son aquellos que han alcanzado la perfección mediante logros espirituales. Todo el mundo puede obtener esos logros espirituales, ya sea uno un rey o un mendicante. El propio Bhishmadev era también uno de los Brahma Rishis y el principal de los descendientes del rey Bharata. Todos los rishis están situados bajo la influencia de la bondad. Todos ellos se reunieron allí al oír la noticia de la inminente muerte del gran guerrero. Mantra 6 y 7 juntos. Parvata Narada Daumyo Bhagavan Vadarayana Vrihadashvo Varadwaja Shashisyo Renukashuta Vashista Indra Pramadas Trito Gritsamadashita Kakshivan Gautama Trischa Kaushikata Sudarshana. Todos los sabios estaban presentes, tales como Parvata Muni, Narada, Daumya, Vyasa, la encarnación de Dios, Vrihadashva, Varadwaja, Parashuram y sus discípulos Vashista, Indra Pramad, Trita, Gritsamada, Ashita, Kakshivan, Gautama, Atri, Kaushika y Sudarshan. Significado. Parvata Muni se le considera uno de los sabios más antiguos que existe. Él es casi siempre un compañero de Narada. Además, ambos son cosmonautas capaces de viajar por los aires sin la ayuda de ningún vehículo material. Parvata Muni es un Devarishi, o un gran sabio de los semidioses, como también lo es Narada. Él estaba presente junto con Narada en la ceremonia de sacrificio de Maharaj Janamejaya, el hijo de Maharaj Pariksit. En ese sacrificio se iba a matar a todas las serpientes del mundo. A Parvata Muni y a Narada se les conoce también como Gandharvas, porque pueden viajar por los aires cantando las glorias de Dios. Como pueden viajar de ese modo, observaron desde el aire la ceremonia Swayamvara de Draupadi, que es la selección de su esposo. Al igual que Narada Muni, Parvata también solía visitar la asamblea real del cielo del rey Indra. Como Gandharva, a veces visitaba la asamblea del rey Kubera, uno de los semidioses importantes. Una vez, tanto Narada como Parvata se vieron en problemas con la hija de Maharaj Srinyaya. Maharaj Srinyaya obtuvo de Parvata Muni la bendición de tener un hijo. Luego a Narada Muni se le asocia, está describiendo como las personalidades que estaban presentes en la muerte de Bhishma, ¿no? Entonces estás diciendo que todos los sabios y todos los rishis de los semidioses estaban presentes, ¿no? Y menciona a todos ellos, y aquí en la descripción menciona a cada uno. Entonces iniciamos con Parvata Muni y luego Narada Muni, que por lo general son muy asociados. Narada Muni se le asocia con las narraciones de los Puranas, se le describe en el Bhagavatam. En su vida anterior era el hijo de una sirvienta, pero mediante la buena asociación con devotos se iluminó en lo referente al servicio devocional, y en la siguiente vida se convirtió en un hombre perfecto, comparable solo consigo mismo. Su nombre se menciona en muchos lugares del Mahabharata. Él es el Devarishi más importante de todos, o el principal sabio entre los semidioses. Eso es Deva y Rishi, Devarishi. Entonces, Deva Rishi, Dios, deidad, Deva, y Rishi, sabio, ¿no? Deva Rishi. O el principal sabio entre los semidioses. Y él es hijo y discípulo de Brahmaji. A partir de él se extendió la sucesión discipular que viene de Brahma. El inicio a Prahlad Maharaj, a Dhruva Maharaj y a muchos otros célebres devotos del Señor. E inició incluso a Vyasadev, el autor de las escrituras védicas. Vyasadev inició a Madhvacharya, y de ese modo la Madhva Sampradaya, que es la Brahma Madhva Gaudiya Mat Sampradaya. Por lo tanto, desde Brahmaji, Narada y Vyasa hasta Madhava, Chaitanya y los Goswamis, hasta Srila Prabhupada y hasta nosotros, ¿me entiendes? Entonces,
Se te está diciendo que Narada Muni es discípulo de Brahma. Y a partir de él se extendió la sucesión discipular que proviene de Brahma. Entonces hay líneas de sucesión discipular, ¿no? Está la Brahma, la Rudra Sampradaya del señor Shiva, Lakshmi Sampradaya y Kumara Sampradaya de los 4 Kumaras, que también son hijos de Brahma. ¿Sí? Esas son las 4 vertientes de sucesiones discipulares originales. Y de ahí se deriva todas las demás y todas las religiones que hay y todo. Entonces, en la línea de sucesión discipular de Srila Prabhupada se encuentra la línea de Brahma, que es la línea de Narada. Entonces, aquí te está explicando cómo él, o sea, como Narada inició a Prahlad, inició a Dhruva Maharaj y a muchos otros célebres devotos del Señor, e incluso a Vyasadeva. Entonces Narada inició a Vyasadeva, y Vyasadeva escribió todos los Vedas, incluyendo el Bhagavatam que estamos leyendo. A Dhruva Maharaj y a muchos otros célebres. Inició a Vyasadeva, el autor de las escrituras védicas. Vyasadeva inició a Madhvacharya, y de ese modo la Madhva Sampradaya o escuela de Madhva. Por lo tanto, desde Brahmaji, Narada y Vyasa hasta Madhva, en la Madhva Sampradaya es donde viene Chaitanya Mahaprabhu y los Goswamis. Y de ahí es donde viene Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Bhaktivinoda Thakur, hasta Srila Prabhupada. Y de ahí cuando vino a Occidente con las traducciones de todos estos textos. ¿Sí me entiendes? Para que veas como el Guru Parampara. Entonces, todos pertenecen a la misma sucesión discipular. Por eso es Brahma, Madhva, porque inició a Madhava. Brahma, Madhva, es la Gaudiya Mat Sampradaya. Entonces es como tratar de entender que es una escuela de sucesión discipular que viene desde la creación del cosmos, ¿no? Narada ha instruido a muchos reyes desde tiempos inmemoriales. En el Bhagavatam podemos ver que instruyó a Prahlad Maharaj mientras éste se hallaba en el vientre de su madre, e instruyó a Vasudeva, padre de Krishna, así como también a Yudhishthir. Entonces es la misma línea de sucesión donde viene Krishna y Balaram, donde vienen los Pándavas. ¿Sí me entiendes? Prahlad, ¿quién es Prahlad? ¿Quién es Prahlad? Cuando está el mantra del señor Nrisimha, ¿a quién viene a proteger? ¿A qué discípulo viene a proteger? El, el señor Narasimha. ¿A poco no? ¿No, nadie? No, están todavía muy pinches chavos, ¿no? ¿A quién viene a proteger el señor Narisimha? A Prahlad, güey. De su papá, que era un demoniazo. Y él nació devoto. Entonces Narada instruyó a Prahlad cuando estaba en el vientre de su madre. Y también instruyó a Vasudeva, el papá de Krishna. Así como también a Yudhishthir, el primo de Krishna. Luego, seguimos con Daumya. Daumya es el gran sabio que practicaba severas austeridades en Utkochaka, Tirtha, y que fue nombrado sacerdote real de los Pándavas. Actuó como sacerdote de muchas funciones religiosas de los Pándavas de Samskaras, y además cada uno de ellos fue atendido por él durante los esponsales de Draupadi.
Él estuvo presente incluso durante el exilio de los Pándavas y solía aconsejarlos en aquellas circunstancias en que se encontraban desconcertados. Él les enseñó a vivir de incógnito durante un año y los Pándavas siguieron estrictamente sus instrucciones durante ese periodo. Su nombre también se mencionó cuando después de Kurukshetra se realizó una ceremonia fúnebre general en el Anushashana Parva del Mahabharata. Él le dio a Maharaj Yudhishthir instrucciones religiosas muy detalladas. Él era el tipo indicado de sacerdote para una cabeza de familia, porque podía guiar a los Pándavas por la senda correcta de la religión. Un sacerdote tiene la finalidad de guiar a la cabeza de familia progresivamente por el sendero correcto del Ashram Dharma, o el deber propio de la ocupación de una determinada casta. Prácticamente no hay deber propio de la ocupación, prácticamente no hay diferencia entre el sacerdote de la familia y el maestro espiritual. Los sabios, santos y brahmanas eran especialmente quienes tenían que desempeñar dichas funciones. Luego, Vadarayana, Vyasadeva. A él se le conoce como Krishna Dvaipayana Vyasadeva, Satyavati Shuta, Parasarya, Parasharatmaya, Vadarayana, Vedavyasa, etc. Él fue el hijo de Mahamuni Parashara. Engendró en el vientre de Satyavati antes. Fue el hijo que Mahamuni Parashara Muni o Mahamuni Parashara engendró en el vientre de Satyavati antes de los esponsales de esta última con Maharaj Shantanu, el padre del gran general, el abuelo Bhishmadev. Es una poderosa encarnación de Naraya y difunde por todo el mundo la sabiduría védica. Por eso a Vyasadev se le ofrecen respetos antes de cantar la literatura védica. Por eso se dice Om Namo Bhagavate Vasudevaya, se dice 3 veces y luego se empieza diciendo que es lo primero que se dice después. Narayanam Namaskritya. Narayanam, o sea, lo primero que se inicia. Por eso a Vyasadev se le ofrecen respetos antes de cantar la literatura védica, especialmente los Puranas. Shukadeva Goswami era el hijo de él, y de rishis tales como Vaishampayana eran sus discípulos en las diferentes ramas de los Vedas. Él es el autor de la gran obra épica el Mahabharata y la gran obra literaria trascendental conocida como Bhagavatam. Los Brahma Sutras, los Vedanta Sutras o Badarayana Sutras fueron recopilados por él. Él es, entre los sabios, el autor más respetado de todos por sus severas penitencias. Cuando quiso poner por escrito la gran obra épica del Mahabharata, por el bien de toda la gente de la era de Kali, sintió la necesidad de un escritor poderoso pudiera copiar todo lo que él le dictara. Por orden de Brahmaji, Sri Ganesha se encargó de anotar el dictado, con la condición de que Vyasadeva no dejara de dictar ni por un momento. El Mahabharata se recopiló así mediante el esfuerzo conjunto de Vyasa y de Ganesh. ¿Y quién es Ganesh? Hijo del señor Shiva. Y también por eso a Ganesh siempre se le ve con una como pluma y unos como textos, porque él es también, o sea, él forma parte de la compilación de los Vedas junto con Vyasadeva. Por orden de su madre Satyavati, quien luego se casó con Maharaj Shantanu, y a pedido de Bhishmadev, el hijo mayor de Shantanu, con su primera esposa, el Ganges, engendró 3 hijos brillantes, cuyos nombres son Dhritarashtra, Pandu y Vidura. Vyasa recopiló el Mahabharata después de la batalla de Kurukshetra y después de la muerte de todos los héroes del Mahabharata. El Mahabharata se expuso por primera vez en la asamblea real de Maharaj Janameyaya, el hijo de Maharaj Pariksit. ¿Sí? O sea, el Mahabharata, de donde sale el Bhagavad Gita, la primera vez que se presentó fue después, obviamente después de que pasó el Mahabharata, ¿sí? Y después de que pasa el Mahabharata, que luego tarda en crecer Pariksit, luego se vuelve rey Pariksit, y luego tiene un hijo, y en la asamblea real de Maharaj Janameyaya, el hijo de Maharaj Pariksit. Ahí es donde se presenta el Mahabharata que había pasado años previos.
¿Sí me entiendes? La compilación del Mahabharata se presentó tanto tiempo después. Yo sé que parecen de pronto para la gente, si están escuchando esto o algo así y no conocen mucho, pues van a estar totalmente perdidos en el espacio, ¿no? Porque es como tantos nombres y si no está relacionando, o sea, qué es el Mahabharata, qué es el Bhagavad Gita, qué es el Bhagavatam, quiénes son estos personajes de los que se habla, ¿no? Desde Ganesha, desde Vyasa, desde Narada. Por eso cuando te explica Narada Muni dices, no, pues tampoco lo entendí porque me habla de que la sucesión discipular y de que Brahma y de que esto, o sea, entonces uno se pierde en el cosmos. Pero a ver, el conocimiento trascendental así es. O sea, uno no puede esperar recordar nada más. O sea, es como, ya quiero saber, o sea, quiero escuchar esto y entenderlo todo. Ah, no, pues entonces ya eres el compilador también de los Vedas. Si entiendes, ya tienes una conciencia trascendental, ipso facto. Pero sí tratar como de estimular el músculo espiritual cerebral. O sea, es como tratar de decir, a ver, güey, yo ya había escuchado Narada Muni, yo ya había escuchado Pariksit, ¿dónde estaba? O sea, tratar de ubicar las cosas donde son. Eso es tratar de estimular, porque si nada más escuchamos por escuchar, o sea, es como tratar de entender, aunque no entiendas el 90% de lo que se está diciendo. Eso es lo que la gente, pues como en esta era, acuérdense que siempre se dice, tenemos un escaso acopio de conocimiento. Somos muy ignorantes, nuestra inteligencia es muy poca, nuestros cuerpos duran solo 100 años, entonces solo nuestra capacidad para desarrollar conocimiento trascendental es prácticamente nula. Por eso se dice, bueno, pues estudia el Gita. Ya si el Gita te es muy pesado, pues entonces el Bhagavatam te va a hacer añicos tu cerebrito, güey, ¿no? Entonces dice, prácticamente estudia el Gita y ya, y si no puedes entender ni el Gita, pues entonces sigue estudiando el Gita y léete unos Upanishads, unos, el Isopanishad, o sea, léete esos como abstractos para que más o menos, ¿sí? O lee el Ramayana y el Mahabharata, ¿sí me entiendes? Para que entiendas más contextos. O sea, pero tienes que estimular, güey, o sea, no es nada más así porque sí, ¿no? O sea, se dice que Dios te puede dar conocimiento trascendental de manera ipso facta, pero también uno, o sea, no te lo va a dar a nadie, ¿no? Así a cualquiera. Se lo va a dar a quien está, ¿sí entiendes? Demostrando que quiere entender más acerca del conocimiento trascendental, no a cualquier pelafustana ahí de la esquina, ¿no? Que no solo le importa el fútbol. O sea, ¿tú crees que se les va a dar conocimiento así, inmediato? No. Entonces por eso, para los que están escuchando, que lleguen a escuchar esto, no se agobien si no están entendiendo mucho. Obviamente, aquí hay información muy importante, o sea, en esto que acabo de estar leyendo, este significado de estos mantras, desde la línea de sucesión discipular, el entender bien, o sea, quiénes son estos personajes, dónde están situados en el tiempo y en la circunstancia, o sea, imagínate, ¿no? O sea, entender, o sea, decir, güey, este libro que estoy leyendo fue traducido por, por un devoto que está iniciado en la sucesión discipular que viene desde Brahma. Por eso se llama Brahma Madhva Sampradaya. Y es esta línea de sucesión discipular en la cual estuvo Prabhupada, en la cual estuvo Krishna, en la cual estuvo Chaitanya Mahaprabhu, que es otro cuento, otra historia, o sea, también muy grande y muy profunda. Hasta aquí, hasta nosotros que estamos leyendo esto, güey. O sea, qué cabrón está esta situación. Desde que se inició el cosmos, güey. Por eso te hablan de cosas que han pasado de hace 1000 años, hace 1 millón de años. ¿Sí entiendes? Por eso te habla de los ciclos cósmicos, porque es trascendental, güey. O sea, trascendental a estos 100, 200, 500, 1000, 10,000 años, güey. Pero pues la mente humana tan condicionada al fútbol y a puras pendejadas, pues no alcanza a meterse en esos ámbitos. O lo escuchan y dicen, no, mames, ¿quién te va a creer, pendejo? Entonces, pues bueno, evidentemente solo ha llegado hasta aquí quien realmente quiere aprender, ¿no? Obviamente, o sea, imagínate quien lo está escuchando en YouTube o algo así, cómo llegó hasta acá si no quiere realmente aprender.
Entonces, bueno, pero sigo, pequeño paréntesis. Entonces, nos quedamos en... Ah, que Vyasa y Ganesh fueron los que compilaron, ¿no? Por orden de su madre Satyavati, quien luego se casó con Shantanu y a pedido de Bhishmadev, el hijo de Maharaj, mayor de Maharaj Shantanu, con su primera esposa el Ganges, engendró 3 hijos, Dhritarashtra, Pandu y Vidura. Vyasadeva recopiló el Mahabharata después de Kurukshetra y después de la muerte de todos los héroes del Mahabharata. El Mahabharata se expuso. ¿Por qué? Porque ¿cómo acaba el Mahabharata? ¿Alguien recuerda? ¿No? ¿Cómo acaba el Mahabharata? Krishna ya empieza a abandonar y luego ya Arjuna y todos sus hermanos empiezan a abandonar ya el mundo material. ¿Y cómo? ¿Cómo? O sea, Cuando ¿cómo se acaba? empiezan a irse a los montes caminando, ¿no? Ah, empiezan, abandonan ya toda riqueza, todo reinado, dejan todo, o sea, delegan todo y se van hacia los Himalayas en peregrinaje con sus perros y ya, sin nada. Y ahí van cayendo uno a uno, ¿no? Van abandonando el cuerpo. Hasta el final Yudhishthir, ¿no? Y baja Krishna por él, directamente, ¿no? Bueno, pues hasta que no se fue el último, se escribió el Mahabharata. Y se expuso por primera vez, después de años después, porque después del Mahabharata viene Parikshit. Luego Parikshit tiene hijos. Entonces imagínate, tiempo después ya se presenta en la Asamblea Real del hijo de Parikshit. Luego, Brihadashva. ¿Quién es Brihadashva? Es un sabio antiguo que se reunía de vez en cuando con Yudhishthir, a quien conoció en Kamyavana. Este sabio narró la historia de Maharaj Nala. Hay otro Brihadashva que es hijo de la dinastía Ixvaku. Luego, Bharadwaja es uno de los 7 de los Sapta Rishis, de los 7 grandes rishis. Los Sapta Rishis son los seres más sabios del universo y son prácticamente todo el universo. O sea, Brahma lo crea y los Sapta Rishis son los sabios que como que lo ayudan a estructurar todas las leyes y cómo va a estar estructurado todo el cosmos. O sea, imagínate, o sea, son los Sapta Rishis, ¿no? Entonces, Bharadwaja es uno de los Sapta Rishis y estuvo presente durante la ceremonia natal de Arjuna. A veces el poderoso Rishi observaba severas penitencias a orilla del Ganges. Y su ashram aún es célebre en Prayagadam. Se sabe que mientras este Rishi se bañaba en el Ganges, se encontró casualmente con Gritachi, una de las hermosas muchachas frívolas del cielo, y en consecuencia derramó semen, que fue guardado y preservado en un tarro de barro, del cual nació Drona. Así que Dronacharya es el hijo de Bharadwaja Muni. Otros dicen que Bharadwaja, el padre de Drona, es una persona diferente de Maharishi Bharadwaja, o sea que son 2 Bharadwaja diferentes. Hay unos dicen, ¿no? Él era un gran devoto de Brahma. Una vez se acercó a Dronacharya y le pidió que detuviera la batalla de Kurukshetra. Entonces te están dando como una breve explicación de cada uno de los personajes, de algunos de los grandes personajes que estuvieron en la muerte de Bhishmadeva. Luego Parashurama o Renakashuta es el hijo de Maharishi Yamadagni y Srimati Renuka. Por eso es Renukashuta. Es una de las poderosas encarnaciones de Dios, es Parashurama. Y mató a toda la comunidad sátrea 21 veces. Con la sangre de esos sátrias complació a las almas de sus antepasados. Más tarde se sometió a severas penitencias en el Mahendra Parvata, después de quitarles toda la tierra a los sátrias. Se la dio a Kashyapa Muni como caridad. Parashurama le enseñó el Dhanurveda o la ciencia de pelear a Dronacharya, porque resultaba ser un brahmana.
Él estuvo presente durante la coronación de Yudhishthir y celebró la función junto con otros grandes rishis. Parashurama es tan antiguo que se encontró tanto a Rama como a Krishna en diferentes oportunidades. Imagínate, se dice que Rama fue hace más de 1,000,000 de años y Krishna fue hace 5,000. Y Parashurama sigue presente. Hay algunos que se les llama Shiranjivi, que son como las almas, como almas eternas que están aquí, como Hanuman, como Parashurama. Hay algunos que hoy por hoy supuestamente siguen, que siguen ahí presentes. Quién sabe dónde estén, ¿verdad? Pero siguen ahí presentes. Él peleó con Rama, pero aceptó a Krishna como la suprema personalidad de Dios. Además elogió a Arjuna cuando lo vio con Krishna. Cuando Bhishma rehusó a casarse con Amba, la cual lo quería por esposo, Amba se encontró con Parashurama. Y solo porque ella lo solicitó, él le pidió a Bhishmadeva que la aceptara por esposa. Bhishma rehusó obedecer su orden. Si bien él era uno de los maestros espirituales de Bhishmadev, Parashurama peleó con Bhishmadev cuando éste hizo caso omiso a su advertencia. Ambos pelearon muy severamente y al final Parashurama se sintió complacido con Bhishmadev y le dio la bendición de volverse el guerrero más grande del mundo. A que veas eso, ¿no? Vasishta. ¿Quién es Vasishta? El gran y célebre sabio de entre los brahmanas, bien conocido como el Brahmarishi Vasishtadev. Él es una figura destacada tanto en el periodo del Ramayana como en el Mahabharata también. Él celebró la ceremonia de coronación de la personalidad de Dios Rama y también estuvo presente en el campo de batalla de Kurukshetra. Igual, él podía ir a todos los planetas superiores e inferiores y su nombre también era relacionado con la historia de Hiranyakashipu. Entre él y Vishvamitra hubo una gran tensión porque Vishvamitra quería su Kamadhenu o vaca cumplidora de deseos. Vashishta rehusó prescindir de su Kamadhenu y debido a ello Vishvamitra mató a sus 100 hijos. Como perfecto brahmana que era, toleró todas las provocaciones de Vishvamitra. Una vez trató de suicidarse debido a la tortura de Vishvamitra, pero todos sus intentos fracasaron. Saltó de una colina, pero las piedras sobre las que cayó se convirtieron en algodón, y de ese modo se salvó. Se lanzó al océano, pero las olas lo llevaron a la orilla. Se lanzó al río, pero también el río lo llevó a la orilla. Así pues, todos sus intentos de suicidio fracasaron. Él es además uno de los Sapta Rishis y el esposo de Arundhati, la famosa estrella. Indra Pramad es otro gran rishi célebre. Luego Trita. Trita es uno de los 3 hijos de Prayapati Gautama. Él fue el tercer hijo y sus otros 2 hermanos eran conocidos como Ekat y Duita. Los 3 hermanos eran grandes sabios y estrictos seguidores de los principios. A fuerza de severas penitencias y austeridades fueron promovidos a Brahma Loka, el planeta donde brime Brahma. Una vez, Trita cayó en un pozo. Él trabajó como organizador de muchos sacrificios y como era uno de los grandes sabios, también fue ofrecerle respetos a Bhismaji en su lecho de muerte. Él era uno de los Sapta Rishis del Varuna Loka. Él era oriundo de los países occidentales del mundo y lo más probable es que perteneciera a los países europeos. En esa época el mundo entero seguía únicamente la cultura védica. Luego, Grishamada, uno de los sabios del reino celestial. Él era amigo íntimo de Indradev, el rey del cielo, y era tan eminente como Brihaspati. Él solía visitar la asamblea del rey Maharaj Yudhishthir, y también visitó el lugar en que Bhishmadeva expiró. A veces explicaba las glorias del señor Shiva ante Maharaj Yudhishthir. Era hijo de Vitahavya, y sus rasgos físicos se asemejaban a los de Indra. En ocasiones los enemigos de Indra lo tomaban por y lo arrestaban. Era un gran erudito del Rig Veda. Y en virtud de ello era muy respetado por la comunidad brahmana. Llevó una vida de celibato y fue poderoso en todos los aspectos. Luego viene Ashita. Había un rey del mismo nombre, pero el Ashita que aquí se menciona es el Ashita Devala Rishi, un gran sabio y poderoso de la época.
Él explicó a su madre 1.500.000 versos del Mahabharata. Fue uno de los miembros de sacrificio de las serpientes de Maharaj Janameyaya, y además estuvo presente durante la ceremonia de coronación de Yudhishthir, junto con otros grandes rishis. Él también dio instrucciones a Yudhishthir mientras estaba en la colina Ajnana. También era uno de los devotos del señor Shiva. Luego viene Kakshivan, uno de los hijos de Gautama Muni y el padre del gran sabio Chanda Kaushika. Era uno de los miembros del parlamento de Yudhishthir. Luego viene Atri. Atri Muni era un gran sabio brahmana y uno de los hijos mentales de Brahma. Brahma es tan poderoso que simplemente con pensar en un hijo puede tenerlo. Esos hijos son conocidos como Manashaputras. Manashaputras, o sea, hijos de la mente. De los 7 Manashaputras de Brahmaji y de los 7 Sapta Rishis, Atri era uno de ellos. En su familia nacieron también los grandes Prachetas. Atri Muni, los Prachetas son hijos de Prachinavari, Prachinavarjisat, y de ahí vienen los Prachetas. Los Prachetas son unos hermanos que hicieron severas austeridades durante miles de años debajo de un río y se les apareció el señor Shiva y les compartió unas grandes glorificaciones de que les dijo, les voy a compartir mis oraciones que yo le ofrezco a Krishna. O sea, les dio tanta confianza, su fe que tenían entre ellos, su convicción, que les dijo, les voy a compartir mis oraciones. Y ahí están y vienen en el canto 4. O sea, falta. Entonces, faltan unos cuantos, ¿no? Prachetas. A ver, ¿dónde estoy? Estaba con Atri, ¿no? En su familia nacieron también los grandes Prachetas. Atri Muni tuvo 2 hijos satrias que se volvieron reyes. Artama es uno de ellos. A él se le cuenta como uno de los 21 Prajapatis. Prajapatis son también progenitores de la humanidad. Su esposa se llamaba Anasuya y él ayudó a Parikshit en sus grandes sacrificios. Kaushika, ¿quién es Kaushika también? Uno de los rishis que eran miembros permanentes de la Asamblea Real de Yudhishthir. A veces se encontraba el señor Krishna. Hay otros sabios con el mismo nombre también. Y por último, y con eso terminamos, Sudarshan. Sudarshan es la rueda que la personalidad de Dios Krishna acepta como su arma personal. Es el arma más poderosa del cosmos. Es el arma más poderosa de todas. Es superior a los brahmastras y a otras armas desastrosas similares. En algunas escrituras védicas se dice que Agni Dev, el dios del fuego, le regaló esta arma al señor Krishna, pero en realidad el señor la porta eternamente. Agni Dev le obsequió esta arma a Krishna de la misma manera que Rukmini le fue dada al señor por Maharaj Rukma. El señor acepta esos regalos de sus devotos, aun a pesar de que los mismos son propiedad de él eternamente. O sea, son propiedad de él eternamente, pero hace que sus devotos se los ofrezcan y entonces él acepta. En el Adi Parva del Mahabharat hay una descripción detallada de esta arma. El señor Krishna la usó para matar a Shishupala, un rival del señor. Él también mató a Shalva con esta arma y a veces quería que su amigo Arjuna la usara para matar a sus enemigos. Bueno, y hasta ahí nos quedamos en el mantra 7 porque ya la descripción fue muy larga. Y nos vemos en el siguiente. Srimad Bhagavatam Ki Jai.